Esta capacitación sobre manejador de Excel básico. Hoy es jueves 10 de julio, ¿verdad? Y estamos ya arrancando. Voy a compartir como de costumbre una reflexión de inicio. Siempre en los primeros minutos compartimos un video, compartimos una lectura. Y luego de la lectura o el video, pues entonces pasamos a los temas. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la reflexión. Hoy les traje un video bien interesante que me gustaría que podamos ver, podamos analizarlo y al final pues hacer los respectivos comentarios sobre la moraleja que nos deja el video. Así que de inmediato le voy a dar a play sin más preámbulos para que lo veamos. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y a las afueras de un lejano pueblo, había una casa vieja, propiedad de una anciana longeva que al morir y no tener familia, no hubo quien decidiera reclamarla. Pasaron los años y la casa se iba desgastando poco a poco hasta llegar al abandono. Cierto día, Profe, no sé si soy yo, pero como que no se escucha el video, ¿no? ¿Me está escuchando? Salió un perro. Es como que dejó de escucharse en un momento. Somos No se todos, escucha. no se escucha, no se escucha. Ah, ok, no pensaba que era yo nada más. Tiene el micrófono apagado, profe. No se escucha. El video no se estaba escuchando. O sea, estaba escuchándose, pero como que se paró en un momento. Ah, muy bien. Vamos entonces, vamos a ver, Bueno, vamos a hacer el intento otra vez. Vamos a ver. Dios mío. El pequeño. se dice que hace tiempo, en un pequeño y a las afueras de un lejano pueblo, había una casa vieja, propiedad de una anciana longeva que al morir y no tener familia, no hubo quien decidiera reclamarla. Pasaron los años y la casa se iba desgastando poco a poco hasta llegar al abandono. Cierto día, estando las nubes oscuras, llenas de lluvia y acompañadas de fuertes vientos, un pequeño cachorro llegó a ella buscando refugio. El hambriento animal logró meterse por un agujero de una de las puertas ya desgastadas. Al entrar, este se sacudió como todo cachorro mojado por la lluvia. Al verla sola, decidió buscar comida por todos los rincones de aquella casa. Al no encontrar comida en la planta baja, decidió subir con precaución por las escaleras de madera ya desgastadas. Al terminar de subirla, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta de que en ese cuarto había 100 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. Al ver el inexplicable hecho y con temor, comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 100 perritos de alrededor hicieron lo mismo. Posteriormente, se puso feliz y ladró alegremente a cada uno de ellos. El cachorro se quedó sorprendido al ver que los otros 100 también le sonreían y le ladraban alegremente.
Poco después la lluvia cesó, por lo que el cachorro decidió salir y continuar buscando qué comer en la casa más próxima. Al salir de aquella casa triste y abandonada, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros 100, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir, y como era de esperar, vio cómo los otros 100 perros le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y como era de esperarse, los otros 100 le ladraron ferozmente también. Sin más, decidió irse de aquel lugar, por lo que salió del cuarto y se alejó, pensando: ¿qué lugar tan horrible es este? Nunca más volveré a entrar allí. Las personas que transitaban por el camino donde se encontraba la casa podían leer a su paso un letrero viejo que se encontraba en el frente de ella que decía: La casa de los 100 espejos. En conclusión, no eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Por lo tanto, una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. No empobrece a quien lo da, pero enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de una amistad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es consuelo en la tristeza. Una sonrisa tiene valor desde el momento en que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso y da una de las tuyas, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como quien no sabe sonreír. Algunas de las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Bien, mis estimados, cuéntenme qué les pareció la reflexión de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre el mensaje, un mensaje muy bonito, muy interesante, pues puede levantar la mano y hacer su comentario. Déjenme yo ir cerrando por aquí. Y bien, no veo manos levantadas, no veo comentarios. Parece que la reflexión estuvo más que claro, el mensaje. Aunque, ¿verdad? No debemos verlo de manera... Hay que verlo en el plano del día a día de nosotros. Yo siempre asocio esa reflexión a la actitud y a la forma en que nosotros asumimos las cosas. Bien, ahí viene por ahí, acaba de entrar Alberti Sosa. Buenas noches, Alberti, bienvenido. Bueno, pues nada, los que se conectaron de último, ya dejando la reflexión y entrando ya a los temas de hoy, yo les compartí a través del grupo de WhatsApp y ahí está un archivito de Excel con el que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a darle un vistazo a lo que es el programa de clase que nos hemos planteado, que es este. Déjenme mover un poquito hacia acá esto. Aquí tenemos lo que es el temario que nos hemos propuesto abarcar. Ya nosotros hemos visto los 3 primeros capítulos. En los 2 primeros encuentros hemos abordado estos temas. Y en la noche de hoy
vamos a hablar de lo que sería el capítulo 4, que es sumamente rápido, y el capítulo número 5 y probablemente el capítulo 6. Capítulo 5 y 6. De hecho, el capítulo 4, que es un capítulo muy sencillo, que es sobre la gestión de hojas de cálculo. Creo que ahí no hay mucho problema con esa parte. De ahí simplemente yo voy a tocar algo de ahí. Pero me interesa que entremos al capítulo 5 y 6. Esos dos capítulos sí me interesa que comencemos a trabajar con ellos porque desde mi punto de vista el tema de fórmulas y funciones en Excel es de suma importancia, dado que Excel es una hoja de cálculo que se utiliza, valga la redundancia, para nosotros realizar operaciones, hacer cálculos y con esos cálculos tener resultados que nos permitan analizar la información que tenemos. Así que yo voy a empezar por el capítulo 5 y 6 y ya el capítulo 4 lo iré recogiendo porque ahí es asunto de las hojas, que es bastante fácil. Entonces, voy a salir de aquí y ahora voy a compartir lo que será el archivo que todos ya tienen en el grupo de WhatsApp. Déjenme cerrar la presentación y voy a abrir el archivo que yo lo tengo abierto por acá. El archivo está compuesto de varias hojas de cálculo con varios ejercicios explicando una lista de funciones y comandos que son súper útil cuando estamos trabajando con Excel. Son muy útil. Y vamos a comenzar obviamente explicando un poquito lo que son las fórmulas básicas, aunque ya en la segunda tarea yo le envié algo, vi que las personas me han enviado ya la tarea 2. He recibido varios correos de este grupo, pero de todas maneras vamos a darle la formalidad al tema y vamos a ver algunos detallitos ahí por si acaso. Lo primero que tenemos son en la hoja instructivo, ahí lo que nos encontramos son con 3 tablitas que habla sobre las operaciones aritméticas básicas en Excel, sobre el uso de los operadores, cuáles son los operadores que se utilizan para las operaciones aritméticas básicas, los tipos de fórmula, cómo podemos crear las fórmulas, cuáles son los 3 tipos. Y en el tercer cuadrito, en la tercera tablita de abajo, ahí tenemos un ejemplo de cada una de las operaciones. Algo elemental, básico, pero muy básico, pero que no quiero pasarlo por alto por si acaso hay algún compañero o compañera pues que tenga alguna duda respecto a eso. Lo primero es que aquí está el orden de las operaciones en Excel: potencia, multiplicación y división, sumas y restas. Y en cuarto lugar he colocado las combinadas, y a lo que me refiero con combinadas son aquellas fórmulas básicas donde nosotros combinamos operadores de esto. Ahí tenemos los diferentes tipos de operadores que se usan en Excel, tanto para calcular potencia, para la multiplicación, para la división, para la suma y la resta. Y los paréntesis es para separar los operadores y con eso evitar que Excel nos realice las operaciones en este orden. No siempre hay que usar los paréntesis, solamente son en casos donde tú quieras que se realicen operaciones que están en un nivel más bajo y luego entonces realizar las que están en el nivel más arriba. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá 3 valores cualquiera, y yo deseo con esos 3 valores hacer una suma y luego una multiplicación. Esto simplemente lo voy a hacer para que ustedes puedan observar la diferencia y cuándo se debe utilizar los paréntesis y cuándo no. Si yo vengo y le digo a Excel que yo quiero que él me multiplique, me sume el primer valor que está en A2, que me lo sume con el segundo valor y que luego
de esto, quiero que me lo multiplique por el valor que está en la celda C4, sería entonces C2 más C3 más, por C4. Obviamente Excel me va a dar un resultado. Y el resultado que me está dando es 25. ¿Por qué? Porque el primero, él lo que está haciendo es que está multiplicando 3 por 15, 3 por 5, que son 15, y a esos 15 entonces le está sumando los 10 que tenemos en la celda C2. ¿Por qué lo hace de esa forma? Usted dirá, bueno, pues lo está haciendo al revés, lo está haciendo de derecha a izquierda. No, lo que pasa es que él está trabajando en base a este orden. ¿Y qué sucede? Que como la multiplicación y la división se encuentran en un nivel por encima de las sumas y las restas, entonces él la realiza de esa manera. Trata de realizar primero la que están arriba y luego la que están abajo. Si yo lo que quiero es que se haga al revés y quiero que primero sume y el resultado de la suma, pues entonces que lo multiplique. Entonces aquí debo utilizar entonces los paréntesis. Si yo vengo y encierro en paréntesis la suma, la encierro en paréntesis y fuera dejo la multiplicación, entonces ya el resultado no me va a dar 25, porque ahora sí él está sumando 10 más 15 y luego lo está multiplicando por 3. Esa es la diferencia entre utilizar paréntesis en las fórmulas o no. Eso es bueno saberlo, pero solamente los paréntesis se van a utilizar en casos muy particulares como ese que estamos viendo en el ejemplo. Eso por un lado. De este lado yo lo que tengo es las diferentes formas de nosotros poder hacer operaciones básicas en Excel. La primera es cuando trabajamos con referencias totalmente relativas. Referencias relativas es cuando yo en vez de colocar en la fórmula el valor contenido en la celda, lo que coloco es una referencia hacia la celda que contiene el valor. Esta es la forma más común de hacer cálculos en Excel, dado que si por algún motivo uno de los números o datos que tenemos en las celdas de la fórmula cambia, hacemos algún cambio, automáticamente el resultado de la fórmula se actualiza de forma automática y no tengo que estar modificando también la fórmula. Por eso es la forma más común de realizar operaciones en Excel. La segunda es cuando utilizamos valores absolutos, es la menos común. Es muy difícil, muy poco, yo he visto muy poco y en casos muy particulares que se utilizan los valores absolutos, o sea, los valores contenidos en la celda. No es que no se pueda hacer, de hecho, si tú lo haces te va a dar un resultado, pero vas a tener el inconveniente de que no se van a actualizar si cambian los valores en la celda porque estamos utilizando valores absolutos. Pero Excel de igual forma calcula. Y la tercera es cuando combinamos referencias relativas con valores absolutos. Y como el ejemplo que vemos, que estamos tomando el valor de una celda y lo estamos multiplicando por el 0.18. Ahí estamos combinando un valor absoluto con una referencia relativa. Ya en el tercer cuadro de ejemplo, ahí lo que tenemos es un ejemplo de operaciones básicas utilizando referencias relativas. Una suma, una resta, una multiplicación, una división y de último tenemos una potencia. Y así se pueden trabajar este tipo de fórmulas. Esta es la base para tú poder realizar cualquier otro tipo de cálculo en Excel que tú quieras realizar. Estos ya son con operadores. Vamos a ver más tardecito, vamos a ver funciones, ¿verdad? Que es lo más común que se usa para hacer cálculos y eso. Pero bueno, mirando esto, yo voy a pasar ahora a mi hoja 1. En la hoja 1 yo tengo algo bastante sencillo. Es como una especie de factura donde tengo en una columna tengo artículos, tengo cantidad y precio unitario y tengo 3 columnas vacías que es para yo completarlas realizando operaciones básicas. En el caso, por ejemplo, de la columna del subtotal, el subtotal yo lo voy a obtener
multiplicando la cantidad del artículo vendido por su precio unitario, ¿verdad? Una multiplicación. Y esto, bueno, pues, tan sencillo como nosotros colocar el signo de igualdad en la celda, o en su defecto, y en caso de tener algún inconveniente con la igualdad, puedo utilizar el signo de más. Si coloco el signo de más delante, él también me hace el trabajo como si fuera la igualdad. Y luego entonces que ya coloco la igualdad, pues simplemente voy haciendo clic en la celda que quiero calcular y le digo clic donde está la primera cantidad, él me coloca la celda, coloco el operador de la multiplicación y luego hago un clic en la celda que contiene el precio unitario y listo. Ya yo tendría lo que sería el subtotal. Ya para estos casos donde los valores son adyacentes, pues ya uno puede rellenar. Rellenar es como copiar y pegar la fórmula, y Excel tiene la capacidad de ir bajando las celdas. O sea, yo puedo colocarme en el punto de relleno y arrastrar para obtener todos los subtotales, como también puedo colocarme donde está el primero y en el puntito hacer doble clic y él también me completa con el doble clic. Otra forma es utilizando el comando copiar y pegar. Puedo hacerlo incluso con el clic derecho, copiar, y luego entonces en este rango pues puedo presionar enter y él me pega la fórmula que acabo de copiar. Esa es otra manera que se puede hacer, y también lo podemos hacer con el teclado presionando control C para copiar, selecciono control V y pego, y ya con esto pues ya yo tengo colocado todos mis subtotales, dado que son fórmulas que son adyacentes, están una debajo de la otra, y Excel es capaz de ir bajando. Fíjense que la primera es C4 por B4, por la segunda ya él bajó B5 por C5 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no quiero que esa característica ocurra? O sea, no quiero que siga bajando. Por ejemplo, en el cálculo del ITEVIS, yo quiero obtener el 18% del subtotal, que sería la columna ITEVIS. Y aquí tengo un 18% que es donde se estableció la tasa del impuesto. Digamos que yo quiero hacer ese cálculo y quiero utilizar el valor que ya tengo en la celda, que se encuentra en la parte superior. Bueno, en ese caso, colocamos la igualdad y lo primero que hacemos es seleccionar la celda que contiene el subtotal. Luego le ponemos el operador y seleccionamos la celda que se encuentra en la parte de arriba. Y ahí tenemos la fórmula D4 por E1 para que me calcule el 18%. Y me dice que el 18% de mi primer subtotal son 18 pesos. Eso está perfecto. Ahora, cuando yo vengo y relleno, entonces ahí tengo el inconveniente. El inconveniente que tengo es que Excel ha seguido bajando. En el primero me lo calculó bien porque me lo calculó por E1. Sin embargo, como él bajó, ya la segunda me lo está calculando, me lo está multiplicando por una celda vacía, por eso da 0. Y la tercera me lo está multiplicando por una celda que contiene un texto, porque siguió bajando. Y miren, entonces me da un error de valor. Ya en la celda E7, entonces me lo multiplicó por 18 y por eso da un valor inmenso. Entonces, cuando suceden esos casos, voy a borrar esto. Cuando suceden esos casos, hay que fijar la celda donde tenemos el 18, que sería la celda E1. Cuando tú la fijas, entonces el Excel baja del lado donde está el subtotal, pero donde está en el lado del impuesto no baja. Lo que hay que hacer es simplemente seleccionar la celda E1. Lo podemos hacer con el teclado presionando la tecla F4, o podemos poner la celda E1, podemos poner delante un signo de número y después de la letra E un signo de número. O sea, delante de la columna un signo de número y del lado izquierdo de la fila un signo de número.
Ya con esto, él me va a seguir dando 18, pero cuando arrastramos, el cálculo ya se realiza correctamente porque no ha seguido bajando, se mantuvo ahí. Si le damos a F2, vemos que la primera está correcta. Si le damos F2, fíjense que la segunda también se está calculando por E1 y así sucesivamente. Eso es posible hacerlo tanto con celdas como con rangos. O sea que yo puedo tomar dos rangos de celda y convertirlas en rangos absolutos, porque así es como se llama. La gente le llama esto fijar celda, fija la celda, bloquea la celda, pero esto se llama valores absolutos. Perdón, eh, eh, relativo y absoluto, sí. Es como una celda absoluta que se mantiene fija ahí todo el tiempo. Y eso te va a permitir poder entonces arrastrar y rellenar y que la fórmula te dé un valor correcto. Ya en el caso del importe, en el importe vamos a tener que calcular lo que sería el precio unitario o la suma del subtotal Maitevis. Podemos hacerlo de esta forma y signo de igual, tomamos el subtotal y le sumamos la parte del impuesto. Y ahí tenemos ya lo que sería el importe. Ya este no hay problema, este lo podemos arrastrar, no hay que fijar nada, porque los valores ahí sí pueden bajar de ambos lados y no habría ningún tipo de inconveniente. Eso signo de número es porque el valor es muy grande, no cabe en la columna, simplemente hay que abrir un poquito la columna y listo. Ahí estamos viendo el cálculo total de esa facturita utilizando fórmulas básicas. Ya para los totales podemos utilizar la herramienta de autosuma para el cálculo de los totales. Ya aquí, si queremos, por ejemplo, totalizar el subtotal, el ITEVIS y el importe, pues simplemente podemos nosotros seleccionar todos los datos que contienen esas tres columnas hasta la fila de totales. Y ya con esto podemos buscar el comando de autosuma, el cual lo tenemos ubicado tanto en la pestaña inicio como en la pestaña de fórmula. Lo tenemos aquí. Simplemente presionamos un clic en autosuma y ya automáticamente ya Excel nos ha sumado las tres columnas y nos ha colocado los valores en la celda correspondiente. Ahí ya tengo el subtotal, el total del subtotal, el total de ITEVIS y el total del importe, utilizando fórmulas básicas para los cálculos de las tres columnas. Bien, en el ejemplo 2, que es otra hojita que tenemos en el libro, que se llama ejemplo 2, aquí ya tenemos una tabla de ingreso, egreso, saldo y comisión y una tabla de datos estadísticos para que nosotros utilicemos funciones básicas. Las funciones en Excel son operaciones que ya vienen predefinidas en Excel. O sea, ya Excel la tiene ya definidas. Lo único que tenemos que pasarle son los argumentos, las referencias que ellas requieren. Y ella con esos datos pues puede realizar una operación. Aquí tenemos una lista de las funciones más básicas que tiene Excel. La función de suma para totalizar los valores dentro de un rango. Tenemos la función de promedio, que es para nosotros obtener un promedio o media aritmética de un conjunto de valores. Tenemos también la función de contar, la cual se utiliza para en un rango de celdas nosotros saber cuántas celdas contienen valores numéricos. Tenemos también la función de contar a o contara, la cual me permite contar cuántas celdas tengo en el rango que no se encuentren vacías. También tenemos la función de producto, la cual se utiliza para multiplicar los valores que se encuentren dentro de un rango o de varias celdas.
Tenemos también la función max, la cual me permite extraer el valor más alto dentro de un rango de celdas. Y el min, que es para extraer en un rango de valores o rango de celda, poder extraer el valor más pequeño. Estas son una lista de funciones sumamente básicas, pero que se le da muchísima utilidad a los usuarios. La utilizan constantemente esas funciones, pero son básicas porque la sintaxis para ponerlas a funcionar es sumamente sencillo. Entonces, ya viendo esto y explicando esto, pues ya nosotros podemos completar esta tabla utilizando fórmulas básicas y completar esta tablita usando las funciones, ¿verdad? Ya ahorita entonces entraremos a otro tipo de funciones ya con un poquito más de complejidad. Entonces, en el caso de los saldos los vamos a calcular simplemente con una resta. Vamos a restar los ingresos y a los ingresos le vamos a restar los egresos. Eso es simplemente una resta. Colocamos la igualdad porque la igualdad es un requisito que hay que ponérselo cuando estamos trabajando con fórmulas y funciones de Excel. Luego hacemos clic en la celda donde tenemos el ingreso, colocamos el signo de la resta y luego hacemos clic en la celda que contiene el egreso. Ya con esto tenemos el saldo. Ya sabemos que podemos arrastrar y rellenar nuestra tabla para tener la columna completa de los saldos. Y la comisión que dice por aquí que va a ser un 5% del saldo de cada sucursal. Ya para yo obtener el 5%, una multiplicación. Multiplico el saldo por 0.05 o lo multiplico por 5 más el signo del porcentaje. Entonces colocamos la igualdad, hacemos clic en la celda que contiene el primer saldo y eso lo multiplicamos o por el 5% o por el 0.05. Daría lo mismo. Y ya luego simplemente es arrastrar. Arrastramos. Ya para totalizar todo esto, ya sabemos que podemos seleccionarlo todos de manera simultánea, incluyendo la última fila de abajo, que es donde van los totales. Y con la herramienta de autosuma, entonces completamos esa suma de ahí de las columnas. Recuerden que autosuma lo tenemos dentro de inicio en el grupo que se llama edición. Ahí tenemos autosuma. Y si estamos trabajando en la pestaña fórmulas, uno de los primeros comandos que nos encontramos de izquierda a derecha es el botón de autosuma. Presionamos el botón haciéndole un clic y listo. Y ahí tenemos totalizado los ingresos, los egresos, los saldos y la comisión. Ya con estos datos nosotros entonces podemos completar la tabla que se titula Datos Estadísticos. Hay un micrófono abierto, parece que a un compañero le quedó un micrófono abierto por ahí. Entonces ya esta tablita de datos estadísticos pues la vamos a completar con las funciones que acabamos de explicar hace un momento, con estas funciones que tenemos en el cuadrito de abajo. El primer cuadro me habla de un promedio de saldo, me está diciendo, bueno, calcula cuánto promediaron los saldos, se refiere a la columna saldo, que haga un promedio de esos datos que tengo en mi tabla principal, en mi tabla de origen. Bueno, en el caso de los promedios ya sabemos que acá tenemos una función que se llama promedio, que es para calcular medias aritméticas. Digo, bueno, esta es la que voy a utilizar. Yo me coloco en la celda correspondiente. Igual que las fórmulas básicas, hay que colocar la igualdad sí o sí. Luego, como voy a trabajar con una función, comienzo a escribir el nombre de la función. Inmediatamente Excel tiene un asistente, un pequeño menú desplegable que aparece sobre la pantalla donde él te va mostrando
las funciones que coinciden con el nombre que estás escribiendo para que sea más fácil tú poderla encontrar. Cuando tú la encuentras, te colocas sobre ella y presionas la tecla de tabulación, y la tecla de tabulación te completa el nombre de la función y te abre el paréntesis para que te sea mucho más fácil. Luego te muestra un label, una etiqueta en la parte de abajo, donde te permite ver cuál es la sintaxis que tiene la función que vas a utilizar. Porque estas son fáciles, pero Excel tiene más de 300 funciones y hay funciones que la sintaxis no es tan básica, sino que te pide más cosas. Entonces aquí este cuadrito del label me permite ver cuáles son los argumentos que hay que pasarle a la función, cuáles son los operadores para separar los argumentos, que también debo de fijarme en eso, porque por un tema de la configuración regional del sistema operativo, del equipo, del dispositivo con el cual estemos trabajando, o por el idioma incluso, en algunos casos el separador de argumentos es la coma y en otros casos es el punto y coma. En mi caso es el punto y coma. Pero eso usted se da cuenta de una vez si usted mira el cuadrito de la sintaxis de la función. Si usted lo mira, va a ver cuál es el operador para separar el argumento. Entonces, como es un promedio de los saldos, pues entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar todos los saldos de mi columna saldo. Seleccionarlo todos. Y luego, si quiero, cierro el paréntesis. O si no, presiono Enter y Excel completa el paréntesis al final. Y ya yo tengo el promedio de los saldos. Y ya Excel me dice que el total de saldo promedia 2.666,67. Luego la segunda celda de abajo me habla de saldo mayor. Saldo mayor. O sea, quiero saber de los saldos cuál fue el mayor. Y aquí en la tablita de abajo me dice que hay una función llamada max, que es para poder extraer de un rango de celdas cuál es la celda que contiene el valor más alto. Entonces digo, bueno, pues esa es la que vamos a utilizar. Colocamos la igualdad, comenzamos a escribir la función y presionamos la tecla de tabulación para que Excel nos complete y nos abra el paréntesis. Luego entonces nos vamos a la columna de los saldos y la seleccionamos. La seleccionamos con cuidado de no incluir ni el encabezado de columna ni tampoco incluir el total de abajo. Ya luego presionamos Enter y ya Excel nos muestra cuál fue el saldo más alto. Luego me dice sucursales, o sea, cuántas sucursales tengo en la tabla. Como veo que en la columna sucursales lo que tengo son los nombres de las provincias a donde se encuentran las sucursales, Santiago, La Vega, Moca, Puerto Plata, Bonao y Santo Domingo. Yo, para poder hacer un conteo de eso, necesito utilizar una función de Excel que cuente celdas que no estén vacías, o sea, que tengan contenido. No puedo utilizar contar porque contar solo cuenta celdas con número. Tengo que utilizar contara, que cuenta celdas no vacías. Entonces lo que hago es que me coloco donde necesito ver el resultado, una igualdad, escribo contar, me coloco sobre contara y presiono tabular. Ya con esto, simplemente miro la sintaxis, veo que me pide valor 1, valor 2 y que lo separe con punto y coma. Digo, perfecto, nada más un solo valor que le voy a dar, que es la columna que contiene los nombres de las sucursales. Cuéntame cuánto hay ahí. Y él me dice, bueno, hay 6 sucursales en total. Con eso yo puedo hacer un conteo de clientes, de proveedores, de pedidos, de órdenes, de lo que sea. No importa la columna que yo elija. Puede ser que tenga, si estoy haciendo un conteo, por ejemplo, de pedidos o de clientes o de posibles clientes o de, bueno, puedo utilizar contara o contara, ¿verdad? Como mucha gente le dice, y selecciono mi rango
Contar lo único que no te cuenta son celdas vacías, es lo único. Si hay, puede haber un punto, él te lo cuenta. Lo que no puede estar es vacío. Luego mayor y menor ingreso, ya sea me habla del máximo y del mínimo. Máximo y mínimo de los ingresos. Bueno, la primera es el mayor, el mayor ingreso, bueno, max. Ya sabemos que max es la función que hace eso. Nos vamos a la columna ingresos y le pasamos a max todos los ingresos para que él nos muestre cuál es el mayor de lo que tenemos ahí. Y ya en la función me está arrojando esa información en la celda. Y para obtener ya lo que sería el menor ingreso, pues ya vimos en la tablita que tenemos aquí abajo que hay una función llamada min que se utiliza para extraer los valores más pequeños. Bueno, igualdad, escribimos min, presionamos la tecla de tabulación, nos vamos a la columna ingresos, la seleccionamos sin incluir encabezados ni totales y luego presionamos enter. Y fíjense ya cómo hemos completado nuestra tablita utilizando algunas de las funciones que tenemos en nuestra tabla de funciones básicas. Y ahí hemos llenado una pequeña tablita muy elemental sobre los datos estadísticos. De igual forma completamos acá con unas formulitas muy sencillas lo que es el saldo y comisión. Y utilizando la herramienta de autosuma, pues totalizamos nuestra tabla. Y ya ahí lo tenemos listo en esta parte y hemos usado ambas cosas, fórmulas básicas y también hemos utilizado las funciones básicas. Luego tenemos otro ejercicio que se encuentra en la próxima página de la próxima hoja del libro que les compartí al inicio de hoy, que contiene una tabla diferente a las anteriores. Esta es una especie de tabla de alumnos. Aquí lo que tenemos son los alumnos, tenemos por aquí los grupos, tenemos por aquí carreras, tenemos por aquí una columna con notas y aquí tenemos una tablita estadística muy parecida a la tablita anterior. Calcular una media de las notas, determinar cuál fue la mejor nota, determinar cuál fue la peor nota y un conteo de alumnos. Aquí creo que no tenemos mucho inconveniente. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Una media, función promedio. Usted está utilizando Excel en inglés, es entonces un average. Bueno, igualdad. En mi caso, como estoy trabajando con Excel en español, promedio. Su paréntesis con la tecla Tab. Y luego simplemente pasémosle la columna que contiene las notas de los estudiantes. Nos vamos a la columna nota y la seleccionamos desde la primera hasta la última y ya luego simplemente lo que nos queda es presionar la tecla enter y ya por ahí ya tenemos la media de las notas y ya me dice que entre todos los estudiantes promediaron 7.11. Luego para la mejor nota, bueno, max, indiscutiblemente la función max con sus paréntesis. Pasamos la columna donde están las notas, presionamos enter y ahí tenemos cuál fue la mejor nota. Peor nota, un mínimo, un min, dime cuál es la más pequeña, cuál es el número más bajito de mi tabla, le paso mi columna y presiono enter y ya sé cuál es la nota más baja. Un conteo de alumnos, ya sabemos que es contar a, contar a o contar a. Igual, escribimos el nombre de la función, la vamos a seleccionar desde la ventanita de ayuda, tabular, y le pasamos la columna que contiene todos los nombres de los estudiantes. Presionamos enter y ya vemos que tenemos un total de 9 alumnos, ya sabemos cuál fue el promedio de calificación o de notas, cuál fue la nota más alta, cuál fue la más baja y el número total de alumnos. Y ya con esa parte hemos completado este segundo ejercicio con
funciones básicas. Vamos a pasar entonces a la próxima hoja, el próximo ejercicio. En el próximo ejercicio ya las cosas aquí son un poquito diferentes, porque aquí me están pidiendo promedios, pero me están pidiendo promedios condicionales. Promedio condicional significa que debe cumplirse una condición en la celda para que se pueda promediar. Para poder promediar tiene que cumplirse una condición. Tenemos dos tablas, una que es para saber de esos estudiantes que tenemos allá arriba, de qué promediaron los estudiantes de la carrera de letras, qué promediaron los de la carrera de ciencias, qué promediaron los de grupo A, grupo B y grupo C, para ya obtener datos más específicos, ya por grupos o por carrera. Ya en este caso no podemos utilizar promedios, sino que debemos utilizar un promedio condicional llamado promedio punto sí. La parte que dice punto sí es la parte de la condicional, es la parte que me permite establecer una condición para que pueda realizarse el promedio. Entonces, yo me voy a colocar en la primera celda de mi tabla media por carrera, voy a colocar la igualdad y voy a escribir el nombre de la función, promedio.sí. Ahora veo que la sintaxis es, bueno, es básica, pero no es tan básica como las anteriores, como el max, como el min, como contar, contara, promedio, sino que ya aquí me está pidiendo otras cosas, me está pidiendo rango, me está pidiendo criterios, rango promedio, y a veces muchos usuarios se pueden confundir ahí, porque hay que saber qué significa cada uno de esos argumentos que me pide la sintaxis. Lo primero es que para la función promedio.sí o average if, en el caso del Excel en inglés, el rango se refiere a el conjunto de celdas que contienen los valores a donde yo voy a comparar el criterio. Y el rango promedio se refiere al rango que contiene los valores con los cuales yo quiero que él me haga el cálculo de mi promedio. Entonces, como el rango es para comparar el criterio y estamos hablando de carreras, entonces la columna de rango es la columna donde se encuentran todas las carreras. Yo simplemente selecciono todas las carreras y le coloco el separador. En mi caso es el punto y la coma. Punto y coma. Pueden haber máquinas de las que ustedes están utilizando que sea la coma. En mi caso es el punto y coma. Luego de esto voy a colocar el criterio que yo quiero comparar con esa columna. Bueno, yo voy a comparar la carrera de letras. Como ya yo tengo letras en una celda colocada, yo puedo perfectamente darle clic a esta celda y decirle que son lo que él va a comparar es lo que yo tengo en esta celda escrito. Lo puedo hacer de esa forma, pero si el escenario no fuera ese, digamos que yo no tengo esa carrera ubicada ahí, pues yo puedo colocarla dentro de la fórmula de la función, pero encerrada en comillas dobles, y tengo que ser mucho más cuidadoso, porque si yo vengo y escribo, por ejemplo, yo vengo y escribo letra, cierro doble comilla, entonces no me va a coincidir porque en la columna yo tengo es letras. Y si vengo acá y no me fijo en esa parte y le pongo letra, entonces el promedio me va a dar 0, porque él no va a encontrar nada que coincida con letra, porque tú lo que tienes arriba es letras. Por tanto, de esa forma hay que ser cuidadoso en esa parte. Entonces, como el escenario es que lo tenemos en una celda, pues le damos clic a la celda que lo contiene y ahí no vamos a tener mucho inconveniente. Al menos que hayan escrito la palabra mal en la celda.
Luego le coloco el punto y la coma y me pide el rango promedio. El rango promedio es el rango que contiene las celdas para promediar, que son las notas. La voy a pasar aquí y la voy a seleccionar todas, desde la primera hasta la última. Luego cierro el paréntesis y ya con esto yo puedo obtener un promedio solo de aquellos estudiantes que estudian la carrera de letras. Y ahí me dice que los estudiantes de la carrera de letras pues promediaron 6.7. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo ahora, para arrastrar esta fórmula y copiarla aquí abajo, voy a aplicar algo de lo que expliqué anteriormente. Voy a fijar o voy a convertir rangos en absoluto para yo poder arrastrar y poder rellenar y no tener que volver a escribir la fórmula otra vez. ¿Cómo lo hago? Bueno, me coloco en la celda donde tengo el resultado. Puedo hacerlo desde la barra de fórmula o lo puedo hacer directamente desde la celda. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el rango desde la E3 a E12. Yo lo voy a sombrear, lo voy a seleccionar, voy a presionar la tecla F4 y luego voy a hacer lo mismo con el rango F4, F12. Selecciono desde F4 a F12 con mucho cuidado de no dañar la fórmula. Pulso en el teclado la tecla F4, voy a ver que van a aparecer los signos de moneda entre las celdas y ya con esto presiono Enter. Ya esto me va a permitir yo copiar mi fórmula y arrastrarla hacia abajo y que el resultado sea correcto, dado que los rangos se van a mantener fijos. Excel no va a bajar, solamente va a bajar del lado donde están el criterio, que son estos dos, pero los rangos a comparar se van a mantener fijos. Miren ahí en el primer caso y miren el segundo caso, que los rangos se mantienen fijos. Bien, ya esta misma función yo la voy a hacer para obtener ya lo que sería el promedio, pero por grupo. Yo manejo 3 grupos: grupo A, grupo B, grupo C, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, o primer grupo, segundo grupo, no sé. No importa el criterio, pero se puede hacer de igual forma. Voy a colocar la igualdad. Ya sabemos que la función se llama promedio, punto sí. Promedio condicional. El punto sí es condicional. El rango ahora varió. En el ejemplo de la media por carrera, mi rango era la carrera. Pero en el caso de los grupos, entonces ahí cambia y mi rango ahora van a ser los grupos. Por tanto, debo seleccionar el rango que contiene las letras de cada grupo. Pasárselo ahí. Luego presiono el punto y coma, que es el separador. Y luego voy a seleccionar la celda con la que quiero comparar, que es esta celda que contiene la letra del grupo. Coloco otro punto y coma y ahora le paso el rango promedio, que ese sí no va a variar. En este caso las notas es lo único que hay ahí que se puede promediar. Pues selecciono las notas, cierro mi paréntesis y si quiero ahí mismo convierto en absoluto los dos rangos de D4 a D12 y de F4 a F12. Si quiero lo puedo hacer ahí mismo antes de presionar Enter para poder entonces arrastrar y completar el grupo B y el grupo C. Lo puedo hacer también desde aquí. Simplemente voy a sombrear con el mouse con cuidado de no alterar el rango. Presiono F4. Luego voy a seleccionar el rango de F4 a F12. Vuelvo y presiono en el teclado F4. Ahí lo tengo. Y solo me resta pulsar la tecla Enter. Ahí ya tengo lo que promediaron los estudiantes del grupo A. Pero como yo utilicé rangos absolutos, ya voy a poder arrastrar hacia abajo para obtener
los promedios tanto del grupo B como del grupo C. Y ahí tenemos el cálculo hecho. Tenemos las dos tablitas ya, me permite obtener esa información sobre la base de una condición. Se cumplió la condición, el dato asociado a ese renglón, a esa fila donde se cumplió el criterio, entonces él ahí va a calcular el promedio. Les recuerdo que en inglés esta función es average if, por si acaso ustedes en la empresa o ustedes mismos están trabajando con un archivo con una versión de Excel en inglés, pues ahí en ese caso hay que ver cuál es ¿cómo se llama en inglés la función que estamos utilizando? Bien, hubo una compañera del grupo que me estuvo sugiriendo que era bueno nosotros, pues, en los encuentros que vamos a tener, que al menos tuviéramos un breve receso, por lo menos de 10 minutos. Hubo una compañera que me hizo esa observación, me dijo, profesor, como son 2 horas continuas, a veces como un poquito pesado. Existiría la posibilidad de que hagamos un break por lo menos de 10 minutos para por lo menos uno tomar agua y eso. Yo le dije, bueno, vamos a considerarlo para el próximo encuentro, o sea, el encuentro de hoy. Y pienso que yo lo veo razonable, 10 minutos que nos tomemos y ahí usted si se quiere ir al baño, si quiere tomar agua o si quiere simplemente desconectar su vista de la pantalla para descansar, pues yo lo considero razonable. Creo que podemos tomarlo ahora a las 8:10 para tomarlo, poder calcularlo completo. Lo tomamos ahora y entonces retornamos a las 8:20 y continuamos con los otros ejercicios. Si están de acuerdo, pues lo podemos tomar ahora. Bien, vamos a tomar esos 10 minutitos. Así que continuamos a las 8:20. De acuerdo. Bien.
Bien, señores, vamos a continuar. Ya estamos por aquí. Después de un pequeño break. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos trabajando antes del receso. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Y antes del receso estábamos trabajando con el promedio condicional. Promedio punto sí. Vamos entonces a cambiar de hoja. Vamos a ver. Tenemos en la próxima hoja tenemos otra forma de promediar. Tenemos una función que también es para hacer promedio, pero esta se llama promedio.sí.conjunto. Así se llama esta función de Excel. Déjenme decirle cómo se llama esa función en inglés. Voy a buscar el nombre de esa función en inglés para que ustedes sepan cómo la pueden encontrar. Bueno, promedio.sí.conjunto. El archivo parece que no lo tiene. No lo tiene. Tengo un archivito para traducir funciones, pero al parecer no lo tiene. Déjenme ver. Entonces, alguien que entró, vamos a darle paso. Vamos entonces a buscar cómo se llama esta función. Entonces, esa función se llama average if s en español, en inglés. Se llama average if s en inglés y en español se llama promedio.sí.conjunto. Aquí tenemos una tablita donde tenemos los nombres de unos estudiantes. Tenemos una columna registrada las horas que ellos pasan en las redes conectados a las diferentes redes sociales. Ahí tenemos un puntaje de la adicción al uso de las redes sociales de los estudiantes. Y en otra columna tenemos registrado las horas de sueño, o sea, las horas que ellos duermen. Deseamos obtener un promedio de horas, pero solamente para aquellos estudiantes que tienen una puntuación de adicción a las redes sociales mayor a 7 puntos y que duermen menos de 6 horas. Promedio de esta forma, así de esa manera, para poderlo calcular, hay que utilizar promedio.sí.conjunto. Porque esta función es cuando yo quiero que se evalúen más de una condición. Cuando quiero que se evalúe más de una condición para hacer el promedio, tengo que utilizar promedio.sí.conjunto. Si lo que quiero es solamente que se evalúe una sola condición, entonces utilizo promedio.sí. Pero aquí tenemos dos. Que puntuación de adicción sea mayor que 7 y que horas de sueño sea menor que 6 horas. Lo vamos a hacer en este cuadrito de acá, donde dice promedio de horas. Vamos a colocar la igualdad y escribimos promedio.sí.conjunto. Luego veo que esta función me pide, a diferencia de promedio.sí, la cual nos pedía el rango promedio al final, esta nos lo pide primero. Ella me dice, dame el rango promedio, luego dame el rango de criterio 1, el criterio 1,
Y luego aparecen unos puntos suspensivos que quiere decir que yo puedo seguir agregando rango criterio 2, rango criterio 3 y así sucesivamente. Por tanto, lo primero que le voy a dar es lo que queremos es promediar las horas, el promedio de horas en las redes sociales. Entonces voy a pasarle como rango de promedio las horas que ellos invierten conectado a las redes sociales, que son estas que están aquí. Ahí está el rango promedio, que va a ser de B6 a B10. Luego le coloco el separador y entonces ahí la función me pide que le pase el primer rango de criterio. El primer rango de criterio que le voy a pasar va a ser la puntuación de adicción. La selecciono todas. Luego le coloco un separador, un punto y coma, y luego viene el criterio. El criterio va a ser la condición. Ahí tengo que utilizar un operador de comparación que es mayor que, pero tengo que encerrarlo en comillas dobles. Abro las comillas dobles, escribo el operador mayor que, luego le coloco el puntaje y eso lo encierro en doble comillas. Luego coloco punto y coma y luego la función me pide el segundo rango de criterio. El segundo rango de criterio va a ser las horas de sueño, o sea, las horas que ellos dicen que duermen diariamente. Voy a seleccionar todas esas horas. Voy a ponerle el separador, que es punto y coma, y luego encerrado en comillas dobles, al igual que el primer caso, voy a colocar entonces el operador menor que con el total de horas, cierro doble comilla y cierro el paréntesis. ¿Qué va a pasar aquí? Que Excel me va a calcular el promedio, pero solamente aquellas celdas que se cumplan ambas condiciones. Que se cumplan ambas condiciones. Que en la columna de puntuación el estudiante tenga un valor mayor que 7 y que en la columna horas de sueño el valor que esté ahí sea un valor menor que 6. Por tanto, solo me resta presionar la tecla Enter y él me dice, bueno, mira, los estudiantes que hay ahí que cumplen con las dos condiciones promediaron 4.75. En esos casos, cuando queremos así hacer un promedio condicional con múltiples condiciones o con varias condiciones, al menos dos o más, la función que debemos aplicar para ese tipo de promedio es la función promedio punto sí punto conjunto y en inglés average if s para los que usan el Excel en inglés. Bien, señores, miren, yo he estado explicando y hablando, pero cualquier detalle, cualquier pregunta, si voy muy rápido, si alguien quiere que le explique otra vez, levanten la mano, pueden utilizar el chat. Si no quieren interrumpir, me escriben por el chat, yo veo el mensaje y entonces ahí repetimos o tratamos de responder la pregunta. Si es una pregunta que yo quizá, si no tengo la respuesta, pues me la llevo de tarea para el próximo encuentro y así sucesivamente. Pero es importante la interacción entre nosotros porque yo estoy de este lado, estoy explicando, como no veo mano levantada ni nadie que me diga un poquito mal paso, yo entiendo que voy bien, entonces son ustedes que tienen que irme diciendo cómo vamos. Bien, ok. Vamos a pasar entonces a la próxima función. En la próxima hoja yo tengo, bueno, ya tengo tengo una mano levantada ya. Profesor, disculpe, en el no consigo el mayor que. El mayor que, mira, tú estás trabajando en una portátil, en una Sí, PC. en una portátil. La portátil, como los teclados son a veces muy compactos, muy cosas. Sí. Yo a veces lo que hago es
que en una celda los coloco y ahí los copio. Tú Ujú. puedes irte a insertar, a la pestañita insertar de Excel, buscar ahí donde dice símbolos, te vas a símbolos y por aquí tú Por los, allí mismo. tú los rastreas, los símbolos, lo que tú quieras. Excelente. Mira aquí a mayor, menor. Aquí si yo vengo y cambio, le digo símbolo hexagesimal, perdón, decimal, me dice que con alternado 60 yo lo puedo poner. Este que lo puedo Ajá. poner con el 62, habría que ver si es verdad. Tendría yo que colocarme aquí, decir alternado 60. Ahí hay uno. Y el otro me dice alternado 62. Y ahí está el otro. Entonces también tú lo puedes hacer así. O lo Ok. insertas con la tablita de símbolos, lo insertas y ya entonces de aquí lo copias. Ay, bueno, gracias, profe. Ya aquí, ya me ubiqué. Gracias. Bien, cualquier otra cosa, ya usted sabe. Ok. Bien, mis estimados. Entonces yo voy a ver ahora cuál es el caso que tenemos. Bueno, aquí yo tengo la tabla otra vez de los estudiantes, continuando la misma idea. Tengo la tablita y aquí abajo yo tengo un cuadro de búsqueda. Le voy a cambiar incluso el nombre. Ese nombre está mal. Esto debería llamarse caja de búsqueda. Caja de búsqueda. Así debería ser realmente. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que con mi caja de búsqueda, con el nombre del estudiante, me corregí la ortografía aquí. A ver, ok. Que con mi cajita de búsqueda yo pueda, utilizando el nombre del alumno, pueda yo extraer a qué clase pertenece o a qué grupo, cuál es su nota y qué carrera estudia. Aquí yo voy a utilizar una función de búsqueda. Excel tiene varias funciones de búsqueda. Excel tiene, dentro de las funciones de búsqueda, tiene una que se llama buscar, otra que se llama buscar V, otra que se llama buscar H y la última que Microsoft incorporó a partir de la versión, creo que la 365, ellos incluyeron buscar X. Ahí tenemos 4 funciones de búsqueda. En inglés son lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP. Así se llaman en las versiones en inglés. Entonces, para este ejercicio, yo puedo utilizar buscar y puedo utilizar buscar V. Y puedo utilizar buscar H también para este ejercicio. Pero yo lo voy a hacer por lo menos con 2. Primero lo voy a hacer con una, lo vemos y luego lo hacemos con la otra para que veamos la diferencia. Y por lo menos veamos 2 de esas que están ahí. Lo voy a hacer primero con buscar, con la función buscar. Y luego lo voy a hacer con buscar B, para que veamos la diferencia de ambas funciones. Entonces, primero, yo quiero colocar el nombre del alumno acá, en el cuadro alumno, pero no quiero estar escribiendo el nombre del alumno. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una lista que me permita seleccionar el nombre del alumno, ¿verdad? Eso voy a hacer. Entonces yo me voy a colocar en esta celda donde dice alumno, en el cuadro de abajo, aquí en alumno, y luego voy a ir a la pestaña datos en Excel, o sea, datos aquí, datos. Y en datos voy a buscar en un grupo que se llama herramientas de datos, voy a buscar ahí un botoncito que se llama validación de datos. Cuando lo encuentro, le voy a dar un clic a este botón, validación de datos. Me va a mostrar esto, esta ventanita. Hay un cuadro desplegable que se llama permitir. Yo lo voy a abrir. Y de las opciones que aparecen ahí en permitir, voy a seleccionar la que se llama lista. Esa que se llama lista. Y eso me va a habilitar un cuadro que se llama origen.
Yo me voy a colocar dentro de origen y luego estando ahí voy a ir y voy a seleccionar todos los nombres de los alumnos que se encuentran en mi tabla. Y luego de esto simplemente voy y le doy clic en el botón aceptar. Vengo acá en aceptar, lo presiono y este comando lo que va a hacer es que va a permitirme ahora yo poder seleccionar los nombres de los alumnos desde un cuadro de lista para yo no tener que estarlo escribiendo. Simplemente lo selecciono y él va cambiando. Mira, a medida que lo selecciono, él va cambiando y me va colocando el nombre del estudiante en la celda. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque hay nombres que tienen tilde y si yo lo dejo abierto para que tú lo escribas, a veces el usuario viene y lo escribe sin la tilde o le pone una letra que no es y bueno, ahí la función pues comienza a dar problemas. Entonces, es el primer paso, hacer mi lista para seleccionar los alumnos. Lo segundo que voy a hacer es que la función que voy a utilizar, que es buscar, tiene una condición. La condición que tiene, bueno, tiene dos condiciones realmente. La primera es que ella busca los datos a la izquierda de la referencia. Porque todas estas fórmulas todas estas funciones son funciones de búsqueda por referencia. Déjame escribirlo bien. Búsqueda por referencia. Por referencia. O sea que ellas necesitan una referencia para poder encontrar el dato. La referencia que vamos a utilizar nosotros aquí es el nombre del alumno. Ese es el primer, digamos, la primera situación con el lookup, con buscar. Segundo, la referencia tiene que estar a la izquierda del dato que voy a buscar. O sea, ella no busca de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Es lo primero. Y segundo, los datos deben de estar ordenados, o sea, la referencia debe estar ordenado de forma ascendente. Deben estar ordenados los datos ascendentemente. Por tanto, yo voy a seleccionar los datos. Voy a ir a ordenar en la pestaña datos y en el cuadro de ordenar voy a seleccionar que por el nombre del alumno y quiero que me lo ordene de la A a la Z para que me lo ordene alfabéticamente. Ya aquí yo puedo entonces comenzar a trabajar con el lookup. Para yo extraer esa información con el lookup, yo me voy a colocar en la celda que contiene la clase. Voy a poner el signo de igualdad y voy a escribir el nombre de la función. En mi caso, buscar. La función buscar tiene dos sintaxis. La primera es valor buscado, vector de comparación y vector resultado. Y la segunda es para trabajar con matrices. Nosotros estamos trabajando realmente con vectores de comparación, no con matrices, lo que tenemos es una tabla. Entonces, vamos a utilizar la primera sintaxis. Lo primero que me pide es que le diga dónde está el valor buscado o la referencia. Obviamente, eso lo vamos a tener en la celda donde vamos a colocar el nombre. O sea, aquí en esa celda de alumno va a estar la referencia. Luego coloco punto y coma. Luego él me pide el vector de comparación, o sea, a dónde él va a comparar el dato que yo voy a poner, o sea, la referencia que yo le paso, con qué él la va a comparar. Entonces yo le voy a decir, mira, tú la vas a comparar con la columna donde están los nombres de los alumnos, con esa celda, con ese rango. Luego voy a colocar otro punto y coma, y luego él me pide el vector resultado. El vector resultado es la columna de mi tabla, donde está el dato que yo quiero ver en la celda. En este caso es la clase.
Por tanto, yo debo seleccionar entonces toda la columna donde están las clases de mis alumnos. Y ya ahí estaría listo. Cierro paréntesis y ahí estaría listo. Cuando yo presione Enter, en teoría, esto me debe traer la clase a la que pertenece el alumno que yo seleccione en la celda de arriba. Yo voy a presionar Enter, no me va a salir nada porque la tengo vacía, pero cuando yo seleccione un alumno, Manuel, entonces él me va automáticamente a traer a qué clase o en qué clase está inscrito Manuel, o en qué clase está inscrito Santiago, o en qué clase está inscrito Enrique, o cualquiera que tú selecciones. Y ahí está. Ahí está. Eso es utilizando la función buscar. Si lo fuéramos a hacer con buscar B, entonces la sintaxis cambia. Yo voy a dejar esa ahí y voy a hacer la segunda para extraer la nota, pero ahora lo voy a hacer con buscar B. La primera la hice con buscar, la segunda la voy a hacer con buscar B. Buscar B significa búsqueda en vertical. Búsqueda en vertical. Entonces yo pongo la igualdad, escribo buscar B. Y aquí la sintaxis cambia otra vez. Aquí me pide el valor buscado como primer argumento. Luego me pide que cuál es la tabla o la matriz a donde él va a buscar ese valor. Luego que le diga el indicador de columna, que es la columna a donde se encuentra el dato que tú quieres que él te busque. Y al final él te pide el rango. El rango es la forma como él va a buscar. Entonces, dicho esto, pues yo le voy a decir, bueno, el valor buscado va a ser la celda del nombre, que va a ser de 15 igual. Punto y coma. La tabla o matriz es toda esta tabla que tengo acá. Vengo y selecciono mi tabla completita sin los encabezados. No incluyo encabezados, simplemente las filas que contienen los datos de los estudiantes. Luego colocamos otro punto y coma. Y entonces él me dice, ¿cuál es el indicador de columna o cuál es la columna que tú quieres que yo te traiga? En este caso va a ser la nota. La nota se encuentra, si yo cuento de izquierda a derecha, las columnas que tiene la tabla tiene 4 columnas. Y la nota se encuentra en la columna 4. Por tanto, yo ahí escribo el número 4. Le digo, mira, está en la columna 4. Luego le pongo un punto y coma y aquí me aparecen los dos métodos de búsqueda que trabaja la función buscar B, que es verdadero si yo quiero utilizar una coincidencia aproximada a la referencia, o falso si quiero que la coincidencia con la referencia sea exacta. En este caso, como estamos trabajando con el nombre del alumno, yo no ando buscando algo que se le aproxime. Yo ando buscando exactamente, nada aproximado. Entonces voy a elegir la segunda, que es la coincidencia exacta. Ella me va a colocar la palabra falso, o yo le puedo colocar un 0, es lo mismo. Cierro mi paréntesis y presiono la tecla Enter y ya él me dice que la nota de Ramón fue 7.5, lo cual coincide con lo que tengo aquí. 7.5, ahí. Y estudia en el grupo B. Si cambio, me van a cambiar ambas cosas. Voy a ver a Javier. Miren, ahora Javier me dice que es el grupo C y que obtuvo una nota de 5 puntos. Solo me queda traer ya la carrera. La carrera lo puedo hacer tanto con buscar como con buscar B. Ya acabamos de ver 2 de las 4 funciones de búsqueda más utilizadas. Estas son funciones de búsqueda que lo utilizan bastante los usuarios. Voy a colocar igual voy a seguir con buscar B. Buscar B, paréntesis,
valor buscado, el nombre del estudiante que se coloca en D15, punto y coma. La matriz o la tabla sigue siendo la misma, debo seleccionarla completa, punto y coma. Y ahora el indicador de la columna para traer la carrera es la columna 3, o sea, la lista de las carreras está en la columna 3 de mi tabla. Coloco un 3, punto y coma, y seguimos utilizando la coincidencia exacta. Búscame exactamente la referencia. Coloco esta, cierro mi paréntesis y ahí ya lo tendría yo listo. Simplemente me faltaría presionar la tecla Enter para validar que me trajo el dato. Luego yo hago una prueba, siempre hago una prueba tomando un dato de arriba y comparando. Enrique B, Ciencia 8, uno del centro, Manuel, Grupo A, Ciencias y 9.5 y uno de los de abajo. Para ver que me lo esté buscando bien. Santiago, Grupo B, Ciencias y sacó 7 puntos en su nota. Lo que significa que nuestra cajita de búsqueda está trabajando, está funcionando. Utilizando una lista con validación de datos para poder colocar el nombre del alumno, que fue lo que hicimos aquí. Utilizando validación de datos, creamos la lista y luego rellenamos debajo utilizando la función buscar y la función buscar B para poder completar y que ella me pueda traer la información que yo le solicite dado el nombre del estudiante. Bien, y ahí tendríamos ya listo este ejemplo con la función de buscar B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cualquier pregunta, sugerencia, inquietud, lo que sea. Este es el momento para que usted me deje saber. Y de lo contrario, si vamos bien y está todo bajo control, pues entonces vamos a proceder a realizar el próximo ejemplo y ver qué tenemos en el próximo ejemplo. Tengo la mano levantada de Fernán Reyes Vargas. Adelante, Fernán. Profesor, Señor. ¿bajo cuáles casos se utilizan entonces buscar H o buscar X? Imagino que si buscar B es búsqueda vertical, la H es horizontal. Correcto. Bajo, ya, Correcto. entonces ya supongo cómo se utiliza, pero la buscar X, ¿bajo cuáles condiciones Mira, se buscar, utiliza de manera más sí, frecuente? buscar X hace la misma tarea que buscar V, que buscar y que buscar H. Solo que buscar X corrige los errores que traen las otras tres. Por ejemplo, buscar X te permite buscar a la derecha o a la izquierda de la referencia. Te permite hacer búsqueda si los datos están ordenados o no, o si están ordenados ascendente o descendentemente. Te permite buscar. Y también te permite el uso de los comodines. Si tú quieres utilizar comodines para hacer búsqueda. En búsqueda más compleja, donde tú necesites que ella te busque, no importa que la referencia esté a la izquierda o a la derecha, o que te busque de abajo para arriba o de arriba para abajo, o que si los datos no están ordenados, entonces ahí tú utilizas buscar X en esos casos. Porque buscar X, yo digo que Microsoft lanzó esa función para corregir, digamos, las debilidades que tenían buscar, buscar B y buscar H. No sé si les respondí un poquito la inquietud. Sí, sí, claro que sí, perfecto. Muchas gracias. Sí. Es bueno experimentarla, la sintaxis es muy parecida. Y sí, esa generalmente nosotros en el Excel avanzado incluimos uno de los temas que se hacen en la parte avanzada de Excel, es que damos las funciones por categorías. Hay una función, hay una categoría que son las funciones de búsqueda, así mismo, búsqueda por referencia, donde ahí vemos un ejemplo de todas. Un ejemplo de todas, incluyendo buscar X. Aquí estamos viendo dos de ellas, buscar y buscar B por
lo común de esas dos, que son las que los usuarios mayormente utilizan y conocen. Buscar H, como es horizontal, a veces es muy extraño tú encontrar una tabla que esté estructurada horizontalmente. Muy, pero muy extraño. Pero es igual que buscar B, solo que esa hace referencia a filas y buscar B hace referencia a columnas. Bien. Ok. Pasemos entonces al próximo ejemplo. El próximo ejemplo que tenemos es contar.si. Contar.si lo que hace es que te permite hacer conteos de celdas basadas en condiciones o basado en una condición. Basado en una condición. O sea, ella va a mirar, tú le vas a pasar como condición qué puede contener la celda. O sea, por ejemplo, cuéntame las celdas que contienen la palabra letras o la palabra ciencia, o cuéntame en ese rango cuántas celdas tienen una A, o cuántas de esas celdas tienen el nombre Pablo, o así. Ya te cuenta, pero te cuenta condicional. Se llama contar.si. Yo tengo debajo 3 preguntas. Quiero saber de mi tabla cuántos alumnos tienen notas por encima de 7 puntos, cuántos alumnos tienen nota igual a 7 puntos y cuántos alumnos tienen notas por debajo de 7 puntos. Y ahí entonces hago un conteo de celdas y agrego estas condiciones. Para nosotros calcular, o bueno, para obtener la respuesta a la primera pregunta, nos vamos a colocar en la celda. Vamos a colocar la igualdad y vamos a colocar el nombre de la función, que ya sabemos que es contar.si, con sus paréntesis. Esta función, la sintaxis es fácil, el rango y luego el criterio. O sea, el rango es la celda que va a contar y el criterio es que debe contener la celda. Entonces, como estamos hablando de notas, el rango va a ser las notas, el cual debo seleccionarlo completo. Luego le voy a colocar el separador, que es el punto y coma. Y luego de esto, debo de colocar cuál es la condición que voy a utilizar. ¿Cuál es la condición? Para yo agregar la condición, voy a utilizar un operador de concatenación en Excel, que es la I comercial, que se utiliza para unir. Entonces yo voy a colocar la I comercial, voy a abrir comillas dobles y luego, como es nota superior a 7, debo de utilizar el operador mayor que. Acuérdense que tenemos mayor que, menor que. Utilizamos el operador, colocamos el puntaje, cerramos las comillas dobles y cerramos el paréntesis. Más o menos quedaría así. Déjenme ver si no tengo ningún error. Sí, tengo un error. Déjenme ver qué pasó aquí. La I comercial. Déjenme ver. Tengo un error aquí. Déjenme ver. Déjenme colocarlo. A ver si ahí lo. Ah, sí, pero aquí hay un fallo. Porque el operador. No, déjenme ver. Tengo un fallo aquí en esta parte de aquí. Déjame ver. Déjenme ver. Entonces, tengo el rango aquí y el criterio. Bueno, pero yo coloqué la I comercial y concatené el operador mayor que. No, lo estoy colocando al revés. Espérenme. Coloco esto y lo concateno con el 7. Vamos a ver. Ahora sí, lo estaba poniendo al revés. Entonces miren cómo se coloca. Primero le paso el rango que quiero contar. Quiero contar ese rango cuyas celdas
deben de contener un valor que sea mayor a 7. Entonces, lo que yo hago es que primero le paso el rango, le pongo el punto y coma, luego le coloco el operador de comparación mayor que, encerrado en comillas dobles, y entonces le concateno con la I comercial, le concateno el valor. Y ahí lo que le estoy diciendo, cuántas celdas yo tengo de F4 a F12 cuyo valor es mayor que 7. Y entonces cuando presiono Enter, él me dice, mira, tú tienes 4 celdas que el valor es mayor que 7, lo que se traduce a alumnos, ¿verdad? Y ahí lo puedo verificar. Tengo 4 celdas con valores mayor que 7, tengo una, tengo mayor que 7, 2, 3 y 4. Tengo 4 celdas mayor que 7, lo que significa que ese está bien. Ya para hacer la segunda, hago lo mismo, exactamente lo mismo. Igual, contar, punto sí, le paso el rango que contienen las notas, punto y coma, abro comillas dobles, coloco el operador, en este caso es el signo de igualdad, porque es igual a 7, y eso entonces le concateno con la I comercial el valor que quiero que él compare. Pero paréntesis, y ahí le estoy preguntando que me diga cuántas celdas el valor que contiene es igual a 7. Y ahí me dice que hay 1, me dio como resultado 1, lo que significa que aquí hay un alumno que sacó 7 puntos exactamente, y es Santiago. Ya los demás tienen valores o por arriba o por debajo de 7 puntos. Y ya por último, para completar esta parte aquí, ahora quiero saber cuántos alumnos tengo cuyas notas están por debajo de 7 puntos. Y aplico la misma función. Igualdad, contar, punto sí, el paréntesis, le paso el rango de los criterios, que es las notas, luego el separador, en mi caso el punto y coma, luego entonces abro comillas dobles y dentro de la comilla doble utilizo el operador menor que. Cierro las comillas dobles, la I comercial, que es el operador de concatenación, de unión, coloco el 7, cierro mi paréntesis y entonces aquí él me va a dar como resultado de que yo tengo en mi tabla 4 alumnos cuyas notas son menor que 7 y lo puedo confirmar. 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 con nota superior a 7, 1 con nota igual a 7 y 4 con notas por debajo de 7 puntos. Y ahí los tengo. Ahí los tengo listo. Entonces, esa función es útil en esos casos cuando tú quieres un conteo basado en el contenido que contiene la celda, que se lo vas a pasar como un argumento, como un criterio, para que él solamente te cuente aquellas celdas que contiene, que cumplen con el criterio, que cumplen con la condición. Y las que no, pues simplemente la omite y no te las cuenta. En ese archivo yo le voy a pedir que ese archivo lo guarden porque hay más cosas ahí que vamos a ver. Para nosotros completarlo en nuestro próximo encuentro. En nuestro próximo encuentro vamos a completar los puntos que tiene este ejercicio y entonces ya por ahí entonces continuamos con los demás temas de esta capacitación. Voy a volver aquí con ustedes. Voy a volver aquí, déjenme dejar de compartir. Y ya en estos minutos finales, pues me gustaría saber
qué le han parecido los temas de hoy sobre las funciones básicas, las fórmulas, primero las fórmulas básicas, los operadores, copiar fórmulas, el orden de los operadores, luego las funciones básicas, luego entramos a esas funciones ya no tan básicas, ¿verdad? Pero que son funciones que se utilizan bastante. Entonces, nada, me gustaría saber qué le ha parecido. Dice Leda Araujo que es muy interesante, súper interesante. Excel es una herramienta pero muy amplia. Contiene muchas cosas. Hay que ponerlo en práctica, sí, hay que practicar. Hay que practicarla, hay que tratar de implementarla en lo que hacemos, ver de los datos que manejamos, qué podemos nosotros, en qué nos puede ayudar Excel, de las informaciones que uno maneja y eso. Pero Excel se ha convertido realmente, como se lo dije al inicio de este curso, Excel se ha convertido en una herramienta de trabajo prácticamente para mucha gente, se ha convertido en una herramienta imprescindible para manejar datos, para hacer análisis de datos, para hacer cálculos, tener KPI. Bueno, es bastante amplia. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, alguna sugerencia? Si no tenemos nada, pues en este momento entonces nos vamos a despedir. Yo le voy a desear una feliz resto de la noche. Ya mañana es viernes, un buen fin de semana. Y nos estaremos entonces reencontrando el próximo jueves, si Dios lo permite, a través de esta plataforma de Microsoft Teams, para continuar con estos temas súper interesantes sobre Excel. Y todavía nos faltan muchos temas por ver, y son temas bien interesantes que de verdad yo confío que le van primero a gustar, y segundo que le van a ser de mucha utilidad. Así que nada, me despido de ustedes, enviándole desde aquí un fuerte abrazo y esperando volverlos a ver a todos el próximo jueves, si Dios lo permite. Bendiciones y Gracias. Gracias, Feliz profesor. noche. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche.